Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el canal Me la pasaría leyendo. Hoy con Emiliano Campos Medina, poeta, escritor, amigo. Y es raro porque no sé si voy a presentarlo para el lado de Cuán profundo es el océano o para la parte de cartografías de la edición, dado que también es editor. Entonces, no importa el título, tal vez sea interesante conjugar ambas variables, pero en principio le voy a proponer a ver qué es lo que estuvo pensando, qué es lo que lo está problematizando como para poder charlar. Bueno, espero les interese. Buenas, ¿Qué tal, buenas. Nico, querido? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Emiliano, estamos acá en este encuentro. Como sabrás, este es para el canal Me la pasaría leyendo, donde yo propongo, y ahí dudé, propongo charlas como Buceando el Oscuro, o sea, algo que te esté problematizando, algo que te esté dando vuelta, algo que te esté interesando y que no lo tenés tan armado, de eso me gustaría conversar para profundizar. Pero cuando estaba pensando en charlar, invitarte, que hay un montón de temas que me gustaría hablar con vos, también hay una parte que se inauguró un poco ahora que tiene que ver con cartografías de la edición, como las cuestiones que rodean todo el mundo editorial y que tienen miles de ribetes. Y también entonces pensé que sería interesante si se conjuga también charlar, porque estás teniendo una labor de editor, estás viendo cómo nace tu editorial, o sea que todo esto también está pasando, una editorial artesanal, o sea que hay ahí también un potencial para hablar de otros temas. Pero bueno, en principio, eh, Bien. ¿qué es lo que te está dando vuelta? ¿Qué es lo que te interesaría charlar? Mira, la verdad que yo estuve estos días, le estuve dando vueltas a varias cosas hace tiempo. Estaba buenísimo esto que me comentás del nuevo espacio, cartografías de la edición. Me parece que igual se puede un poco linkear lo lo que tenía más o menos ganas de charlar con vos, porque me parece que está bueno también este formato que no es ni una exposición, ni una especie de- de- de clase, ni tampoco una entrevista, sino un diálogo, que es algo súper interesante. Yo venía pensando sobre el tema, que algo que por ahí alguna vez creo que lo hablamos, el tema de los algoritmos, toda esta especie de homogeneización que nos viene un poco proponiendo, ¿no? Eh, Cómo se relaciona el arte, la poesía, obviamente también la edición, respecto a esta especie de nuevo, va, nuevo no, porque si vamos hacia atrás vemos toda una tendencia de hace varias décadas, ¿no? Que viene en función de homogeneizar las pautas de consumo, ¿no? A mí me O llama un sea, poco la pero, o atención sea que que a vos el tema de los algoritmos, a vos todo ese tema te interesa, pero lo haces impactar directamente a nivel cultural. Por ejemplo, lo primero que me hace pensar es, claro, yo me comí la película de que el algoritmo apunta a tu singularidad, ¿no? Como consumidor, ujú. el algoritmo entiende sobre mis gustos, aunque sabemos que no es así. Pero vos decís, no, eso homogeniza en realidad. Sí, a ver, es para discutir y para leer también, digamos, en cuanto como se suele decir, hay toda una parte de una biblioteca que apunta en un sentido y la otra que apunta en el otro sentido, ¿no? Pero a mí me gusta tomar como referencia un texto en particular que es el Post-Scriptum a las sociedades de control de Deleuze, que específicamente lo escribe en 1990, es decir, un año después de la caída del muro de Berlín, y sabemos que la caída del muro significó un poco la entronización de un modo de vida universal, digamos, ¿no? La victoria de uno de esos dos lados que estaban en combate,
el nacimiento del consenso de Washington, el capitalismo de consumo, etcétera, etcétera. Él en el post-scriptum habla de sociedad de control, de la modulación de los sujetos y la importancia que tiene en esa sociedad de control, ¿no? Obviamente no llegó a hablar de algoritmos, pero casi que lo deja ahí. No falta mucho en ese texto para poder enlazarlo con el fenómeno de los algoritmos, que sería como una especie de vuelta de tuerco, de perfeccionamiento de esa modulación, ¿no? Él dice, antes en la sociedad disciplinaria uno nacía, iba a la escuela, de la escuela iba, a veces entraba y salía del hospital, después iba a la fábrica, y en cada uno de esos espacios se reiniciaba una, eh, una conformación, digamos. Uno estaba sujeto a determinados tiempos, determinadas prácticas repetitivas, y así se iba constituyendo el sujeto de esa época, que era el sujeto del encierro, la sociedad de encierro. Bueno, en la modulación, y lo que vemos acá con los algoritmos es que detrás de esta oferta de, bueno, yo voy a trabajar para tu singularidad, te voy a evitar ver, por ejemplo, todas aquellas series que sé que no te van a interesar, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos una devolución de esa especie de gran hermano que es la técnica informática la técnica del capitalismo financiero, como lo querramos llamar, el capitalismo de plataformas, que nos propone una visión de nosotros donde esa especie de inteligencia artificial sabe más de nosotros mismos que cada uno en función de sus gustos. Y sobre todo que traza una línea de comportamiento que no nos permite ningún tipo de desviación, ¿no? Mm. Yo sé que a vos te gusta, a vos Emiliano, te gustan las películas de terror, entonces no te muestro ni lo que es el cinearte, ni ninguna oferta que se salga de esos parámetros, ¿no? Eh, bueno, a mí me parece que ahí hay una homogeneización que además se va profundizando a medida que vamos usando las redes sociales, las plataformas, etcétera, ¿no? Eh, Esto lo vemos también en la industria editorial. Vemos que la mayoría de las grandes librerías, sobre todo las cadenas de librería, estamos a pocos días de fin de año y la coincidencia es prácticamente absoluta en cuanto a ¿Vos te qué referís leen como a nuestros... los libros como eso cuando hacen la publicidad de estos son los libros más vendidos, no importa en qué librería o qué cadena se diga, es como siempre lo mismo? Yo te diría que son prácticamente calcadas en casi todas las librerías y en las redes sociales también, ¿no? Eh, bueno, Mariana Enríquez seguro, no sé, ahora no se me ocurre, pero eh, Camila Sosa Villada, bueno, etcétera, etcétera. Libros que son valiosos, pero lo que me interesa es ese calco, ¿no? Esa homogeneización, Esa que replicación de evidentemente, todos. Claro. que evidentemente no puede reflejar la realidad. O sea, no puede haber tal grado de, de coincidencia, ¿no? Pues después, Pero vos, ¿por qué decís que eh, no podría haber tan grado de coincidencia? Porque yo asumo que el grado de coincidencia tiene que ver con una persona, un consumidor, ¿no? Donde leyó, no sé, La llamada de Guerreiro y por ahí leyó otros libros, pero ese se vendió mucho más. Un libro de Mariana Enríquez, ese se vendió mucho más. O sea que de alguna manera esos libros son los bestsellers, o yo qué sé, se vendió. Que lo que no queda visibilizado es la variedad de otros libros que ha leído cada quien. Pero esa homogeneización no sé si es lo único que existe. Sí entiendo que el planteo es que culturalmente te exponen, te muestran que es eso lo que está ahí, ¿sí? exacto. Espero que la Ujú. gente no sea solo eso, es lo que yo deseo, ¿no? Que no sea solo lo que consume Mariana Enríquez y dos, tres libros más del momento, ¿no? Sí, porque después tenés un montón de fenómenos culturales que se desplazan más en la periferia,
Eh, Obviamente ahí también de algún modo está la impotencia quizá desde de los espacios culturales, y acá me pongo un poco desde el espacio que con Laila tenemos como editorial, de no poder Nombrala, generar. nombrá la editorial, así la gente. La editorial es Editorial Ediciones Heliogábalo. eh, es una editorial que armamos con mi compañera Laila Valdelli, eh, que bueno, es una editorial artesanal, ¿no? Por ahora estamos publicando libros de poesía, algunos libros de ensayo de arte. eh, Tenemos 5 títulos, la idea es continuar con eso. A lo que 5 me refiero títulos es, hermosos y aparte el trabajo está buenísimo. gracias. Bueno, Lo que me refiero es que este tipo de espacios editoriales como Las Furias, que se reflejan quizá en las ferias, ¿no? Nuestro ecosistema en el que nos movemos es el de la feria, no el de las grandes librerías. Entonces, esto no se ve reflejado salvo 2 o 3 eh, muy honrosos excepciones, pero generalmente no se ve reflejado. En estas ferias se vende muchísima poesía, y sin embargo, cuando vas a esos datos relevados, a esos rankings, la poesía no aparece por ningún lado. Eh, Me atrevería incluso a decir que también en las grandes librerías se mueve más poesía de la que generalmente aparece después reflejada en esa especie de algoritmo que yo desconfío muchísimo. Primero porque el algoritmo, y acá igual estamos hablando de otra cosa, que son las librerías, ¿no? Pero digo, no podemos invisibilizar la existencia de criterios culturales, criterios políticos, ¿no? Sabemos que las grandes industrias editoriales apuestan fuerte a la visibilización de digamos, sus tanques de batalla, ¿no? Eh, entonces ahí ya hay un falseamiento en estos rankings, que me parece que vienen direccionados por ese lado. Después los algoritmos de las redes sociales y esta supuesta oferta de libertad absoluta, en realidad ocultan otro nuevo falseamiento, que a lo que nos llevaría a plantear es dónde depositamos los criterios de verdad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que la inteligencia artificial o la supuesta neutralidad del algoritmo tiene de más convincente o mayor criterio de verdad que el un librero de bueno, pero barrio? vos lo estás diciendo un poco, ¿no? Me parece que el algoritmo no apunta al interés, a la singularidad y demás sin la idea de consumo de por medio. Es una verdad que debe sostener un consumo. El interés no es un interés como vos podés decir, bueno, la poesía. No, no es un interés hacia la poesía y hacia que ni siquiera podríamos decir que es un libro, porque muchas veces la poesía es un poema, muchas veces la poesía es otra cosa. Entonces, ese interés singular de cada quien que consume, ¿no? Que puede, de qué le serviría al algoritmo? Mandarte data si vos no podés ir y comprar algo en Mercado Libre o en donde sea. No, no es que te va a decir algo sobre vos sin ese link de compra, ¿no? Ahí es donde me parece que sí se homogeniza todo porque va hacia ese punto, ¿no? Sí, hay que esa es la cuestión, digamos, y quizá lo dramático del momento o del desafío es cómo insertarse, ¿no? Cómo insertarse en ese ecosistema, porque por un lado uno tanto como poeta como escritor, también obviamente como editor, quiere que los libros que se proponen tengan visibilidad, ¿no? Y acá es donde aparece esta, también esta oferta de las plataformas, que es, bueno, para maximizar la visibilización de tu producto, etcétera, 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 y esa performática de a poco te va prefigurando también, ¿no? Te va llevando, no digo que le ocurra a todo el mundo, pero sí que es un desafío, me parece, cómo entrar
sin ser del todo fagocitado por la lógica que después quizá de a poco te va llevando a elegir determinados temas, cosas muy sonsas, pero que tienen un peso que es, bueno, mostrar mostrar la cara de una persona. Eso viste que los algoritmos seleccionan. Si vos pones el libro, por ejemplo, pasa completamente desapercibido. Si salís hablando y mostrando el libro, diciendo alguna pavada, bueno, se posiciona de otro modo. Entonces, es como una performática que de a poco te va llevando, ¿no? Te va modulando de algún modo. Pero que evidentemente eso ya está. O sea, no es, yo no planteo y me interesa poder pensar eso. Me interesa poder pensar qué hacer, ¿no? Porque la Bueno, posición igual, romántica, perdón, ¿qué hacer? Y también qué estamos dispuestos a hacer, porque no somos ingenuos. O sea, por ahí no somos tan innovadores o confrontativos como en otra época algunas vanguardias. Pero los elementos están ujú, ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo. sí, Sabemos qué hacer para lograr eso. Vos decís cómo entrar en el sistema y cómo hacer con eso, pero yo entiendo que es no vendiendo cualquier cosa, conservando cierta ética, pensando cierta estética, porque sabemos que si vos querés, suponete, vender un poema de tu editorial El Yogábalo, agarrás un poema contundente, pones ciertos elementos que son de la época, desde, no sé, un baile, una mina, un par de tetas o lo que quieras, algo que ahí serías vanguardista, por ejemplo. ¡Prum! Si pones algo de eso, yo creo que se replicaría, o sea que las coordenadas están. ¿Eh? Eso, las minas, si querés podés poner alguna persona con una deformidad, también está eso apareciendo. Yo qué sé, cosas que generan cierta conmoción. Incluso hay gente que te dice cómo tenés que armar esa conmoción para que en los 3 segundos que empiece el video captes la atención de alguien, ¿no? Como un paso en falso, un primer pantallazo de algo, como vos decís, una cara y luego el libro. Entonces, están las coordenadas, hay cierto saber de cómo hacer eso. Ahora, ¿estamos dispuestos a tomar eso y hacerlo? ¿Entendés? Porque ahí es donde estamos como forzando. ¿Estamos dispuestos a brindarnos? Yo qué sé, si yo agarro y me pinto las caras, seguramente y leo un poema y hago morisquetas o un bailecito, voy a tener más visibilizaciones que simplemente si leo un poema, por ejemplo. ¿no? Sí, y además la pregunta es si estamos dispuestos, si, si en función de una ética, de lo que uno piensa respecto a la obra, por ejemplo, si no es de algún modo, es decir, si el precio de la visibilización, no sé, de, digamos, de las quimeras de Gerard de Nerval, por poner un ejemplo, es entrar en una lógica de cierta espectacularidad, eh, creo que sería algo que de algún modo es una traición del texto. A mí me parece quizá que va un poco por ese lado, ¿no? Eh, lo que no quita que no se puedan encontrar ciertos espacios de quiebre, de poder filtrar, digamos, alguna cosa, y sobre todo está buenísimo que hayas mencionado las vanguardias del siglo XX, que alguna situación de algún modo similar se dio ahí. Si hay algo que caracterizó las vanguardias del siglo XX, aparte de la propuesta visual, estética, es que justamente son contemporáneas de un momento de ruptura de la relación arte y poder, y un momento en el cual de a poco se va conformando otra relación sucedánea, que es arte y mercado, ¿no? Que hoy el mercado, digamos, es una especie de fuerza teocrática. O sea, vivimos en una sociedad capitalista donde la idea de Dios fue reemplazada por el mercado, y de hecho vamos un poco hacia algunos elementos bastante feudales, ¿no? Eh, y el mercado está ahí como fuerza omnipotente.
Pero las vanguardias en los primeros años, desde la generación que va de los postimpresionistas, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec, hasta la primera generación de la vanguardia, propiamente dicha, que podríamos decir que es Matisse, Derain, Picasso, de 1905 por ahí, o sea, entre 1890 y 1905, 1910, justamente ellos se propusieron generar estructuras alternativas, porque lo que veían es que no se podían insertar en el viejo modelo, que es el modelo que primero excluyó el modelo de difusión de arte, ¿no? Las galerías, los premios de la época, eh, los compradores, los clientes de la época también, que primero se habían negado y se habían resistido a los impresionistas, pero que después terminaron llevando el impresionismo como una especie de modelo aceptable para la burguesía, no compraban arte de vanguardia. Entonces, eso por ahí es algo que generalmente pasa desapercibido, pero el arte de vanguardia, además de generar sus obras, generó las estructuras de circulación de sus obras. Eso es súper interesante y de algún modo la victoria o la llegada de las vanguardias artísticas al centro del mundo del arte fueron la victoria de un canon que se disputó políticamente, ¿no? Me parece que por ahí nos alejamos un poco de esto No, del no, pero algoritmo, yo pero pienso, no, pero pienso que lo que vos estás diciendo, a ver si lo podemos conjugar, que de alguna manera está tan fuerte los medios por donde las cosas deben circular en el mercado, está tan fuerte, tan implantado eso, que es muy difícil de que una vanguardia genere, ¿no? Los carriles donde eso se pueda imponer sin el algoritmo. Yo creo que todo se piensa en función del algoritmo. Esto mismo que te estoy diciendo es como forzar, torcer, hacer con el algoritmo y después quedaría capitalizado, ¿sí? Hoy me parecería una cosa absurda y un poco un fantoche. 2 días después, nada, está comido con eso y eso ya no vende más, pero entró en la lógica del mercado. Lo que vos estás diciendo es como algunas vanguardias lograron posicionar también por dónde tiene que hacerse esta circulación del arte. Nosotros ahora como que el mercado te dicen es por acá, ¿no? Es por acá, exacto. es por las redes, es por el link, es con un producto, es con... Entonces esto está más difícil para que eso nombre una vanguardia, ¿no? ¿Por dónde hacemos circular la fuerza de lo que se crea, ¿no? Sí, tal cual. Y fíjate que de hecho 2 días estaba leyendo alguna entrevista de Bifo, que últimamente me gusta porque últimamente se le nota como una especie de sentimiento de ira, de ira y de hartazgo también, que a veces no es tan común en los intelectuales, que siempre sienten la obligación de proponer un hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? En cambio, está en una etapa bastante apocalíptica, Bifo, donde de algún modo lo que dice es lo único que podemos hacer, o sea, ya está todo perdido, la subjetividad está completamente aplastada, está conducida por la zanahoria del mercado, no podemos salir de ahí. Lo único que podemos llegar a pensar es en la deserción, ¿no? Eh, encontrar mecanismos de deserción, es decir, a lo que se nos propone y se nos plantea como único rumbo posible, de lo que hablaba también Mark Fisher, ¿no? El realismo capitalista. Bueno, decir, yo me voy para otro lado. Claro que encontrar ese otro lado es justamente el quid de la cuestión, ¿no? ¿Dónde está ese otro lado? Y cómo, además, aguantarse. A mí se me ocurre, ahora que estábamos hablando de las vanguardias, ¿no? De algún modo esa función y el precio de ponerle el cuerpo a eso lo pagaron los posimpresionistas, volviendo al mismo ejemplo. Van Gogh, Gauguin, Cézanne, todos
artistas que se negaron a participar de los circuitos del arte de la época y del mercado de la época. Lo podrían haber hecho. De hecho, hay cartas de Theo que le escribe a Vincent y le dice: no podés pintar aunque sea un cuadro como Renoir, fíjate qué bien que le está yendo a Renoir, está vendiendo un montón, pintá un cuadrito como él. Y bueno, no, evidentemente ahí había una opción ética que iba por otro lado, ¿no? El precio que pagaron es irse a los márgenes, aguantar desde cada margen al que cada uno encontró como refugio, que ahí hubo una especie de deserción, aguantar ahí, y es la generación siguiente la que encontró el modo de poder conformar una alternativa, ¿no? Eh, como decías antes, o sea, es qué es lo que estemos dispuestos a hacer, hasta dónde estamos dispuestos a quizá entrar y tratar de salir o jugar, si es Bueno, posible eso. y vos, por ejemplo, vos ves esos márgenes en una editorial artesanal, por ejemplo. Yo creo que una editorial artesanal tiene cierto margen por por la propia lógica de creación del libro. Se pueden manejar con mayor facilidad las cantidades, la circulación es medio de mano en mano. eh, y sobre todo el fenómeno que yo lo estoy descubriendo. Laila tenía mucho más claro todo este mundo, que para mí es algo nuevo, todo el fenómeno de las ferias y de la circulación en las ferias de los libros, ¿no? Eh, que es algo que no aparece en las estadías. O sea, de a poco va empezando a aparecer también, y estoy seguro que la lógica eh, de fagocitación en algún momento va a aparecer también ahí. Eh, pero creo que hay espacios en los cuales se pueden desarrollar actividades interesantes. Sí que no deja de llamarme la atención, esto como autocrítica creo, que no seamos capaces de pensar o quizá de disputar un poco más políticamente eh, el canon, ¿no? El canon que evidentemente existe, o sea, hay un canon, por ejemplo, la poesía, que, que es visible, que es la poesía de los 90, o sea, hace 30 años que el canon sigue siendo más o menos el mismo, y que no es disputado. Y también hay un canon que viene conformado por estos rankings que posicionan la narrativa de las grandes editoriales y que dejan todo lo demás abajo del alfombra. La innovación ahora, a riesgo de equivocarme mucho, ¿no? La innovación ahora de cómo hacer que algo cultural empiece a ser, a, a- a correr el margen, a hacer circular otras cosas y demás, creo que la innovación en este momento viene por el lado de las editoriales. O sea, no, el concepto es el autor, el concepto puede ser el texto, ¿sí? Pero me parece que ahora hay, si hay tanta proliferación de editoriales independientes, es porque ahí hay algo que se está corriendo con cierto margen, incluso intuitivamente yo lo veo, como que hay ciertas personas que están como proponiendo distintas lógicas y esas lógicas son lógicas de circulación de otro tipo de textos, porque si podemos decir Mariana Enríquez, esto, lo otro, pero sin embargo sabemos que hay otros autores que en otro momento no tendrían cierta visibilidad, ¿no? Está la novela y yo qué sé, pero aparece la lógica del ensayo, empieza a ver la posibilidad de que, y el ensayo que se cruza, o sea, hay algo ahí que está en movimiento y eso me parece que lo está como generando potencialmente muchas editoriales independientes están como generando una lógica distinta de consumo de cultura. Sí, está bien, está la novela típica, hay un amplio aspecto de la gente que le gusta la novela o el libro de cuentos o yo qué sé, y de repente aparece un libro de cuentos distinto, una traducción distinta, algo que se la jugó una editorial independiente en una traducción que no se la jugó. Después sí, premio Nobel, tenemos las grandes cadenas, pero el primero que trajo a una mina que nadie conocía era una editorial independiente. Ese fenómeno tiene que decir algo, ¿entendés?
parece que hay algo de una avidez de descubrimiento, del mundo más amplio, y que las editoriales, me parece, por ejemplo, es uno de los lugares donde se puede hacer cierta fuerza para decir, acá hay un rasgo cultural que el mercado no tiene en cuenta y que yo, apoyándome en el mercado, no solamente empiezo a hacer vivir. tal cual. Sí, falta quizá también que eso se vea reflejado, sin duda que pasa por ahí. O sea, yo en ese sentido comparto completamente la idea. Ahí hay una potencia de algo que está abriendo, eso que parecía cerrado, aparece de pronto con una fisura ahí, ¿no? Pero me parece que es quizá de acá a futuro habría que por ahí empezar a pensar en disputar ciertos espacios o también poder generar, eh, espacios, por ejemplo, de crítica, espacios de análisis, y de difusión de esas obras y de esas editoriales y todo ese movimiento cultural que, por ejemplo, no se ve reflejado ni en los suplementos culturales, mayoritarios, y que por ahora solamente los únicos canales de difusión que encuentra son los espacios de las redes sociales de los particulares que integran generalmente ese tipo de espacios, ¿no? Eh, Como que estamos en una etapa previa quizá a ese momento en el que las vanguardias empiezan a construir sus propias estructuras, que por ahí no la puedo visibilizar bien cómo serían esas estructuras, pero me parece que es algo que hay Bueno, pero que yo, intentar pensar. yo te podría decir cómo no, no sé si es que queda todo atrapado, ¿no? Porque eso es lo que no. Pero las lógicas del mercado, las editoriales que se van expandiendo, los libros ya no terminan siendo libros y nada más. Son presentaciones, son espacios de conversación, se termina haciendo podcast, esto. O sea que el libro empieza también a ser que los autores, los textos hablen más allá del libro, ¿no? Entonces, como se vende el autor más que el libro, muchas entrevistas, muchas, ¿no? Bueno, ahí hay oportunidades de que esa persona genere un cambio. Si esa persona es un reflejo del libro y lo que se quiere vender, bueno, ¿por qué vos estás hablando de Bifo? Vos estás hablando de Bifo, del libro y de lo que está diciendo más allá del libro. Entonces vos te encontraste con un actor social que escribió, hace algo con el libro, pero también tiene una entrevista, pero también tiene... Entonces yo creo que esto es lo que se está como rompiendo, ¿no? Como que lamentablemente tenemos que exponernos más a situaciones donde aparezca un video, aparece la voz, aparece... Y por ahí la dedicación antes era solo la escritura, ¿no? Por ejemplo, para un escritor, ¿no? Un escritor tiene que presentar el libro, y ese forzamiento que el consumo te pide, también me parece que si es alguien que más o menos tiene algo para decir y se interroga y demás, genera cierta ruptura, porque no es, obviamente que puede estar las presentaciones que son un embole, yo qué sé, pero también son oportunidades para que pasen otras cosas. Sí, también es otra pequeña trampa esa, ¿no? Ya a esta altura un poco me parece que uno a lo sumo puede decidir en qué trampa cae primero y de qué modo. Pero es cierto eso de la importancia de hecho, me lo dijo una vez, mi primer editor, me dice, los libros se están vendiendo en función del autor. Es decir, casi que hay mucha más importancia de la presencia de cuánto esté dispuesto a poner el cuerpo, el autor o la autora, que el texto en sí, ¿no? Y la verdad que es horrible eso. Es parte también, digamos, eh, esta mercantilización, porque en el fondo de lo que venimos hablando y otro aspecto de los algoritmos que a mí me interesaba, eh, charlar es el tema de la monetarización, ¿no? Viste que, automáticamente cuando haces algunas publicaciones o lo que sea, te sugieren bueno,
no querés monetarizar tu experiencia o la lectura, incluso la lectura de un libro, ¿no? Eh, y bueno, y ahí hay algo que toca lo que uno está dispuesto a hacer, hasta dónde estamos dispuestos a entrar en ese régimen, digamos, de oferta de la imagen, eh, que creo que yo preferiría que sea el texto el que haga el camino, ¿no? Ahora, probablemente ese mundo no va a volver más. Esa realidad en la cual eran los libros, que tampoco, de hecho, hace tiempo que ya no es así, ¿no? Eh, pero esa realidad ideal en la cual el libro es el que va haciendo su propio camino y va encontrando sus lectores, hoy sabemos que de, depende mucho de los autores. Eh, y esto se refleja en las redes sociales, ¿no? Eh, Está bueno igual lo que vos comentabas de respecto a la presentación, porque suele ser un momento bastante trágico para muchos, me incluyo, para muchos autores el momento de la presentación. A veces desearía que no existan, así que no tenga que ocurrir, pero no deja de ser un espacio de encuentro, ¿no? Quizá en relación a la experiencia tanto de los libros de Eliogábalo como de los libros de poesía que he publicado, es el único espacio o es el máximo espacio de encuentro que se produce alrededor de un libro, ¿no? Bueno, y como vos Y decías, también las ferias, por ejemplo, eso es más azaroso ahí por va, ahí, ¿no? ahí va. Como no, son... Sí, eso es dificilísimo. Yo creo que el hecho de sostener, de armar, de potenciar, de generar las presentaciones, de buscar el lugar, la estética, el tiempo y yo qué sé, para promocionar el propio libro, ¿no? De ofrecérselo a Ujú. otros para que lo lean, para que sean o no interesantes, para que pasen cosas con eso. Si la gente va, si la gente no va, que se haga tiempo. Después de pandemia, las presentaciones yo creo que cambiaron mucho en su lógica de presencialidad. Hay algo que me parece que se fue como perdiendo del encuentro. Hay encuentros, pero no sé si hay encuentros. Faltan como 20 personas en cada presentación, por lo menos, después de la pandemia. Como hay algo que ahí se ausentó. Se ausentó de la gente espontánea, se ausentó de la gente que por ahí podía llegar por curiosidad, ¿no? Como que hay algo del encuentro, pero también hay algo de la ausencia en cada presentación. Ahora, y sin embargo, uno está como más o menos condenado a hablar de la propia obra, lo cual es una cuestión horrorosa si uno lo piensa, ¿no? Porque las obras son productos donde uno desaparece un poco ahí, ¿no? Porque uno dejó cosas ahí y tenés como que volver a aparecer y no, pero si yo ya desaparecía en la obra, ¿por qué me hinchan? Entonces la presentación claramente es por el texto, es por el libro, pero también es una especie de pequeña espacio de tortura para cualquier autor o autora, ¿no? Reflexión. Sí, tal cual. De hecho, hay una inmensa contradicción que se da ahí. A ver, a mí me gusta pensar, es un resabio romántico, lo sé, pero me gusta pensar que en el arte, en la poesía específicamente, hay cierto elemento que escapa a todo este dispositivo del que venimos hablando y que podríamos hacer una genealogía que va desde la cosificación del ente de Heidegger, el, el imperio de la técnica, como momento final de la metafísica occidental, y el dominio del mundo y de los otros, y, y esta mercantilización, esta algoritmización de la vida y monetarización, ¿no? Eh, que es esa lógica, es esa técnica. Entonces me parece que me gusta pensar que la poesía contiene, y el arte contiene dentro de sí una especie de embrión de algo que puede eclosionar en otra cosa, o que tiene
un embrión de noche, de misterio, de transfiguración, de indefinición, de algo irreductible, eh, que tal cual, como decís vos, cuando te tenés que sentar a hablar de la obra, un poco que le vas cortando, ¿no? Es como que le vas cortando las alas al pajarito, ¿no? Y va quedando medio así desplumado y, y ahí se ofrece como una especie de producto, ¿no? Pero claro, somos sujetos semovientes del siglo XXI, con necesidades, con también necesidad de que se visibilice el objeto libro, el objeto poema o los cuadros. Y entonces estamos en esa disyuntiva de, bueno, cómo movernos en ese espacio que se nos ofrece y que por ahora parecería ser que es inevitable, ¿no? Sabes que me hiciste pensar algo que no lo había pensado antes. Vos decís que hay algo de la poesía que tiene, te gusta pensar como un germen, algo que podríamos decir que ejerce oposición a esto. Y yo pensaba que eso que la poesía aporta, que sea indecible, indefinible y que nos podamos poner a ver qué corno es, creo que lo que la poesía aporta es la posibilidad de modificar, soportar, hacer con un cuerpo. Es como si te dijera la poesía es una especie de pequeña bomba pronta a estallar, y que no importa cuánto cambie la lógica del mercado y todo eso, siempre si hubo un cuerpo implicó una poesía y si hubo un cuerpo implicado en una poesía, eso es una bomba que puede hacer estallar algo. Yo creo que la poesía sigue siendo algo que podría abrir ciertos cerrojos, ciertas puertas. Eh, por ejemplo, te digo un fenómeno muy extraño. La convocatoria de las furias de los textos es una Sí. convocatoria que es diversa, cruce de géneros y demás. A mí me Ujú. interesaba para saber por dónde iba la escritura de la gente, ¿no? La diversidad Sí. está presente ahí, una pequeña diversidad, no se puede hacer una estadística, pero a ver cómo está escribiendo la gente, grande, chica, esto, lo otro, psicoanalista, no psicoanalista. La amplia mayoría de textos que nos llegan, la amplia mayoría, son de poesía. Mirá qué bueno. Bueno, sabes que no me sorprende igual. Claro, entonces vos decís, volviendo a lo principal que vos dijiste al principio, claro, o sea, la escritura de la gente. Sí, escribo cuentos, sí, escribo novelas, sí, escribo, pero ponés 100 personas, 70 escribieron poesía. Mal, buena, más o menos, esto, lo otro, ¿entendés? Entonces hay algo de los cuerpos que no se puede homogeneizar. Claramente en las redes, el algoritmo, está la homogeneización, el tomar partido sobre los cuerpos, cómo deben ser los cuerpos, eso ya lo sabemos. Pero hay algo de Ujú. la poesía que sigue siendo como si fuera un uno por uno, ¿no? Un uno por uno, porque es mi vida, mi vivencia, es un dispositivo que me hace contar mi historia, lo que sea, mi cuerpo. Entonces ahí yo veo todavía la poesía como el germen de algo que es muy potente y que puede romper estas lógicas. Sí, mirá qué bueno lo que contás de la convocatoria. Eh, Te decía que no me sorprende porque de hecho es lo que uno palpa en las ferias, ¿no? Esto que hablábamos antes, de la enorme cantidad de editoriales que hay, las más, no voy a trazar una especie de ranking de independencia de las editoriales, ¿no? Pero las más quizá pequeñas o, o más innovadoras, digamos, generalmente son editoriales de poesía y ensayo, ¿no? Poesía y ensayo está ahí como expresando también una demanda o algo que el sujeto de la época está intentando encontrar ahí, ¿no? Me parece. Y que tiene que ver, sí, yo estoy completamente convencido que la poesía tiene una fuerza, poesía, el arte de la imagen también,
O sea, la imagen está completamente, mucho más bastardeada y está quizá mucho más cooptada por este tipo de dispositivos, ¿no? Uno ya tiende a asociar el mundo de la imagen con lo que son las redes, el marketing de las redes sociales, ¿no? Y estaba pensando recién cuando hablabas en William Burroughs, cómo en unos textos que están eh, compilados en un librito que se llama La Revolución Electrónica, eh, que Deleuze retoma, de hecho, pues Burroughs tuvo esto tan interesante de considerar que que el lenguaje era un virus, ¿no? Y que era un virus que de algún modo sostenía este orden de cosas, digamos que estamos de algún modo colonizados como una especie de estructura que ese lenguaje nos hace no ver, pero que a la vez es el lenguaje también el que potencialmente nos puede liberar de esa estructura, ¿no? Entonces tiene esa dualidad de ser el virus que nos infecta, pero también de ser la cura a esa infección, ¿no? Y él hablaba mucho de estas imágenes como de una bomba, pensaba, de hecho pensó en una serie de intervenciones en las cuales eh, boicoteaba discursos, ¿no? Discursos de la publicidad, discursos políticos, ¿no? Una especie de guerrilla, creo que la llamaba de hecho guerrilla electrónica, eh, para subvertir los mensajes del poder a través del lenguaje, ¿no? Y transformar ese lenguaje virus en un lenguaje cura. Eh, Evidentemente la poesía sigue teniendo esa potencialidad, pero nuevamente, como hablábamos antes, si el poder hoy es un poder performativo que nos modula a través de la acción, es como una especie de baile, ¿no? En el que cuando entramos a bailar, bueno, uno puede entrar a bailar diciendo, sí, pero yo entro a bailar porque en realidad no me gusta este baile, pero lo voy a bailar para demostrarles que bailo bien, ¿no? O el otro que entra a bailar y dice pero yo entro, pero en realidad en un momento del baile le voy a hacer un gesto obsceno eh, a tal. Bueno, está bien, pero la performática del baile implica que estás bailando, digamos, ¿no? Y hoy el poder de algún modo se presenta de ese modo. Entonces, eh, así como está potencialmente ese poder disruptivo y de explosión, que estoy convencido que está en el arte y en la poesía y prácticamente en ningún otro lugar, también hay mucha poesía que se construye ya completamente performateada, ¿no? Eh, Pensando en el algoritmo, pensando en qué grado de visibilidad va a tener, o pensando también en ciertas modas de época. Eh, Esto que comentabas vos, que es el autor como punta de lanza de venta, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo me performateo yo para resultar atractivo a determinadas modas culturales, etcétera, ¿no? Bueno, eso va en contra de toda esa potencia disruptiva que tiene el arte y la poesía, que sigo pensando que están en determinadas obras, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ustedes tienen que agarrar una langosta, ponerle una correa auspiciada por alguna veterinaria, Royal Canin o lo que sea, y salir a pasear con la langosta y leer poemas o textos de Nerval. Como hizo Dalí. Claro, eso yo creo que por lo menos llamaría la atención. Es cierto, llamaría la atención, lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Nerval era el que tenía como mascota una langosta, ¿no? ¿O quién era? No, no, Dalí. No, Dalí no, Ah, no, había. sí, 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 Nerval tenía como mascota una langosta, el insecto, claro, sí, sí, tal cual. Bueno, Porque después hay un video famoso de Dalí de paseando Dalí. unos hormigueros Ah, sí, por, sí, sí, eso, sí, sí. todo. Bueno, Bueno, él sabía mucho de estas estrategias
Él sabía mucho de estas estrategias y lo decía ¿cómo era esa entrevista que le hicieron? Que por qué Nueva York, por qué tal, porque se podía, la plata era como como una diarrea que aparecía, ¿no? Él lo decía así, ¿no? Como los cheques aparecían como diarrea frente a... Era muy astuto el hijo de puta. Bueno, eh, Emi, gracias. Gracias por brindarte a la charla. Estuvo bueno, fue interesante y te agradezco también, Nico, la verdad que me parece una propuesta está muy buena y la mitad de las cosas que había pensado, bueno, Bueno, pero bifurcaron por ahí. por eso también me gusta eso, como que la posibilidad enunciativa sea en ese encuentro de no saberes, que uno sí tiene todo un bagaje, o sea, vos no estuviste hablando, tiraste un montón de referencias, lo cual es súper interesante, pero en ese encuentro que se produzca y que, como uno sabe, se abrieron, bueno, a cada quien que le resuene por donde sea, pero me parece que lo importante es eso, como que se pueda palpar lo genuino de cada uno con el pensamiento y no que esté como, ah, bueno, nos juntamos, pero previamente ya diseñamos toda la cosa. No, acá nos estuvimos encontrando con cosas que puede ser más o menos interesantes, pero que lo importante es lo que se lanzó. Está bueno. Me hace acordar una frase de Tristán Tzara que decía, el pensamiento se hace en la boca. Mira, mira. Hay una bueno, hay toda una tradición, toda la tradición occidental de la filosofía y del saber es negar la espontaneidad del conocimiento y del saber, ¿no? Eh, y sin embargo yo creo que sí, que la charla es algo, es un dispositivo que es interesante para recuperar. Pero, ¿sabes qué? Mira, me hiciste pensar, y con esto podemos ir cerrando también, me hiciste pensar algo que yo no sé si es del todo así, ¿no? Mm. Pero me llamó la atención cómo se producen los discos actuales de muchos artistas. Por ejemplo, de Dillon, me llamó la atención que el chabón viaja, suponete a Nueva York, se meten y que la producción, si, por más que él tenga un concepto de esto y le estuvo dando vueltas 2 años, yo qué sé, la producción Sí, musical, la idea musical, la ejecución musical ocurre esa semana. Entonces hay algo espontáneo en la música de ese chabón que ocurrió ahí. Sí, después la trabajan y todo eso. Y yo dije, claro, esto es un fenómeno cultural raro, porque nosotros después escuchamos esa canción, yo qué sé, y bueno, uno entiende que hay un montón de trabajo atrás de todo eso, pero también está que eso y así como ese, hay un montón de artistas que se juntan y lo que ocurra en esa sala es lo que va a ir como, como y tema sí. musical. Claro, hay una espontaneidad que rompe con la idea del enlatado, ¿no? Porque justamente si hay algo que se le puede criticar a la cultura musical de las últimas décadas es la imposición de los enlatados, ¿no? Que suenan todos iguales, donde ven sobre todo el trabajo de los productores más que de los autores. No conocía eso. Sí, sí, pero también está ese fenómeno, ¿no? Como avanzó tanto la técnica, ¿no? Y vos podés ir a un lugar a cantar y cantás mal y te lo corrigen todo, avanzó tanto la técnica que conserva algo de lo espontáneo, lo que está pasando en ese momento también está presente en el producto final. Bueno, muchísimas Sí, la gracias. pasé muy bien, Me disfruté alegro. mucho. Abrazo grande, Nico, gracias. Chao, chao. Chau, chau.